6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Es viernes, San Viernes 10 de octubre y el día viene, mirando al cielo, especialmente en Alicante y Cartagena, que comienzan hoy con alerta roja por fuertes lluvias. Se han suspendido incluso las clases. Nivel naranja también en Valencia, Murcia y lluvia fuerte en Castellón y en Baleares. Despertamos con un premio Nobel de Literatura, el húngaro László Krasznahorkai, y hoy tendremos otro Nobel. Esta mañana a las 11 se falla el premio Nobel de la Paz. Desde la Casa Blanca, Donald Trump llega tarde a la cita con el Nobel, pero saca pecho por el acuerdo sellado entre Israel y Hamás, que promete ser histórico si se cumple la hoja de ruta. Y viernes clave para BBVA y para Sabadell. Hoy a las 12 de la noche se cierra el plazo de aceptación para acudir a la OPA de BBVA. El banco se muestra convencido de que superará ampliamente el 50% tras realizar un intenso roadshow para ver a inversores a ambos lados del Atlántico. Así lo ha contado Carlos Torres, presidente de BBVA, en Radio Intereconomía. Si hacemos números rápidos, el inversor institucional podría estar aportando 30 puntos de aceptación, más los 4 de David Martínez podríamos estar del orden del 35%. Luego hay una serie de fondos pasivos que tienen algo más del 20% del capital y podríamos calcular que acuden con aproximadamente la mitad de la participación que tienen, y ya solamente con eso estaríamos en porcentajes de 45%, y a eso habría que sumar todo lo que venga del accionista minorista, que en Banco Sabadell representa aproximadamente un 40%. Pues de ese 40% súmele lo que usted considere, ¿no? Pero en función de cuánto venga, pues eso determinará cuánto estamos por encima del 50%. Para superar el 50%, BBVA necesitaría el sí de un 15% de minoristas. Si la adhesión final queda por debajo de ese 50%, la condición mínima a la que está sujeta la oferta, BBVA tiene en su mano lanzar una segunda OPA para elevar su participación y hacerse con el control efectivo de Sabadell. El día 17, la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicaría entonces el método de cálculo de esa segunda OPA, y BBVA tendría de plazo un día para decidir si renuncia o no y un mes para formalizar esa segunda operación. En Intereconomía, César González Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, cree que BBVA no llegará al 50% y si hay una segunda oferta será mejor. A nosotros nos sale que antes de llegar a ese 30% de institucionales vamos más o menos por un 12% de aceptación, con lo cual ese 30% tendría que acudir en masa para superar el 30%, no alcanzan el 50% en ningún caso, y por lo tanto o no habrá segunda OPA porque no llegan al 30%, o habrá segunda OPA, y si hay segunda OPA será mejor. Hoy es el último día en el que los inversores dejarán de vigilar uno de los termómetros más seguidos para calibrar cómo valora el mercado la operación y decidir qué hacer con sus posiciones. La prima de la OPA, que al cierre de ayer es del 2,02%, lejos del 14% del pasado mes de julio. BBVA ha ampliado el horario de 68 oficinas en España hasta las 9 de la noche y de sus call centers, que atenderán hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche, las 24 horas. Sabadell, sin embargo, no tiene previsto modificar los horarios. Esto aquí en España, pero en Francia, Emmanuel Macron nombrará este viernes un nuevo primer ministro. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. El presidente francés también se ha dado de plazo hasta la medianoche de este viernes para designar a un primer ministro cuyo principal objetivo va a ser consensuar unos presupuestos para el año 2026 que den estabilidad al país y que cumplan con los compromisos europeos. Será el cuarto primer ministro que nombre Macron en poco más de un año y el octavo desde que en el año 2017 ganara las elecciones presidenciales. Tras haber explorado ya anteriormente las opciones de la derecha, el centro y de su propio partido, cada vez son más las voces macronistas que le piden al presidente francés que dé una oportunidad de gobernar a la izquierda, como piden socialistas, comunistas y ecologistas. José Miguel García es el presidente de honor de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia. Hay dos preguntas, efectivamente. Es ¿quién y para qué? ¿Quién? Pues efectivamente podría o sería nueva nominación del Cornu, que estaría, pero bueno, él ha dicho que no, pero en política ya se sabe
el no es la dimensión variable, y luego, bueno, si no sería un socialista, pero luego ¿para qué? O un perfil técnico, pero claro, ¿para qué? Porque si se trata de, aquí la clave, el punto clave que está en discusión ahora, es de saber la exigencia que pone la izquierda, la socialista y la ultraizquierda, es suspender la reforma de las pensiones. Es la mirada en Francia, la otra mirada en clave internacional está en Gaza. Donald Trump va a viajar en las próximas horas a Egipto para firmar ese acuerdo de paz alcanzado entre Israel y entre Hamás. Un acuerdo que se concretaba ayer por la tarde después de que ambas partes dieran su aprobación y que recoge más de 20 puntos pactados, entre ellos la liberación de los rehenes y la retirada de las tropas israelíes de Gaza, un acuerdo histórico que anunciaba el presidente estadounidense. Como saben, anoche logramos un avance trascendental en Oriente Medio, algo que se decía que nunca se lograría. Terminamos la guerra en Gaza y de hecho logramos la paz a un nivel mucho mayor. Y creo que será una paz duradera, ojalá eterna, paz en Oriente Medio. Logramos la liberación de todos los rehenes restantes y deberían ser liberados el lunes o el martes. Lo último es que el gobierno de Israel ha aprobado en la madrugada de este viernes el plan de Gaza para empezar el alto el fuego y para poner en marcha la liberación de los rehenes. Por su parte, el líder de Hamás aseguraba ayer por la tarde tener garantías por parte de Estados Unidos de que la guerra ha llegado a su fin de forma permanente. Hemos recibido garantías de los hermanos medios y de la administración americana que aseguran que la guerra ha terminado completamente. Continuaremos trabajando con las fuerzas nacionales islámicas para continuar con los próximos pasos y trabajar para lograr los intereses de nuestro pueblo palestino y determinar su destino en sí mismo y cumplir sus derechos hasta que nuestro país se establezca. La política internacional se ve muy de cerca desde los mercados financieros. Los futuros de Wall Street están cotizando ahora mismo bastante estables tras las caídas de ayer. Crecen las advertencias en torno a si hay o no burbuja tecnológica, mientras los inversores siguen sin conocer datos en Estados Unidos. Se están preparando ahora Eva Villanueva para la campaña de resultados. Y con esta fotografía vemos, como decías, que los futuros de Wall Street se mantienen prácticamente sin cambios después de que el S&P 500 y después de que el Nasdaq Composite hayan retrocedido desde máximos en medio de la toma de beneficios y mientras, como decías, crecen las advertencias en torno al rally tecnológico que acumula ya una recuperación del 36% desde abril. El mercado se prepara ya para la campaña de resultados cuando la gran banca americana comience a rendir cuentas, pero sigue a ciegas en los datos americanos mientras se extiende el cierre del gobierno de Estados Unidos. Como decías, en futuros de Wall Street vemos a esta hora timidísimos, eso sí, avances en los tres principales índices neoyorquinos tras ver precisamente al S&P 500 cerrar en los 6.735 puntos y todo esto en medio de las advertencias de miembros de la Fed como Michael Barr, que pedía cautela a la hora de ajustar los tipos de interés para ganar tiempo y recopilar más datos. El rendimiento del Treasury, del bono americano a 10 años, cedía hasta el 4,1384% y en las divisas lo que hemos visto es al índice dólar frente a esas 6 divisas frente a las que se enfrenta se mantiene cerca de su máximo en 2 meses, 99,37, y el yen se encamina a su mayor caída semanal en un año a medida que disminuyen las apuestas sobre el alza de tipos en el BOJ. Y en Europa hemos visto al IBEX 35 perder el nivel de los 15.600 puntos y en una jornada donde además veíamos esa toma de beneficios tras los máximos alcanzados en la víspera y con la mirada puesta en BBVA y Sabadell. Se acaba la OPA y ayer caían los dos un 1,5%. Pendientes, por supuesto, de Francia. París va a partir tras ceder un 0,23% de los 8.041 puntos y en página de futuros en el DAX y en el Eurostock hay cesión. Esta última sesión de la semana. Por cierto, apunte sobre Argentina. El Merval se ha disparado casi un 6% tras el apoyo de Estados Unidos después de que el Tesoro, Scott Bessent, haya anunciado la compra de pesos argentinos para inyectar liquidez en dólares a la economía local. Y ojo también lo que pasa en las materias primas en medio del alivio en la geopolítica. Se alivia la presión
Y vemos como el oro ha perdido los $4.000. A esta hora lo tenemos en tiempo real en $3.979. Y un petróleo que después de haber caído en la jornada de ayer por ese acuerdo en Gaza el 1,5%, vemos como a esta hora sigue retrocediendo. $64,90 el Brent, el petróleo West Texas $61, $24. Donald Trump propone expulsar a España de la OTAN. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. El presidente de Estados Unidos considera que España debería ser expulsada de la OTAN por su negativa a aumentar el gasto en defensa, al señalar al gobierno de Pedro Sánchez como el único que no cumple con el objetivo de inversión del 5% del PIB. Teníamos un rezagado, era España. España, hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados, aunque también les va bien, gracias a muchas de las cosas que hemos hecho. Les va bien, no tienen excusa para no hacerlo, pero no pasa nada. Quizás deberíamos expulsarlos de la OTAN, francamente. El Ecofin tiene previsto aprobar este viernes 1.240 millones de euros de fondos europeos para la DANA. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea prevén dar luz verde este viernes a que España redirija esos más de 1.000 millones de euros ayudas por la DANA de Valencia. También debatirán sobre la directiva para armonizar los tipos impositivos mínimos al tabaco y el futuro préstamo de reparación a Ucrania. La India y Estados Unidos constatan buenos avances en sus negociaciones comerciales. Tras la conversación mantenida este jueves por Donald Trump y el primer ministro de la India, Narendra Modi, ambas potencias retomaron las negociaciones comerciales el mes pasado después de que las conversaciones se vieran obstaculizadas por los aranceles del 50% impuestos por Washington a ciertos productos indios en respuesta a la compra de petróleo por parte del país asiático. Y este viernes se anuncia el ganador del Premio Nobel de la Paz con Trump entre los candidatos. Aunque los grandes favoritos son Volodymyr Zelensky, Yulia Navalnaya, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny, u organizadores como las salas de respuesta de emergencia de Sudán, entre los candidatos se encuentra también el presidente estadounidense, coincidiendo con el acuerdo de paz entre Israel y Gaza impulsado desde la Casa Blanca. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. La Dana Alice seguirá dejando inestabilidad en la mitad sureste peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, con lluvias y tormentas localmente fuertes, especialmente en Murcia y sur de Valencia, incluyendo posibles granizadas. En el resto de la península, cielo pocos nubosos, salvo nubosidad baja en el norte, y en Canarias, nuboso en el norte y despejado en el sur. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en la fachada oriental peninsular y en las islas Pitiusas, con riesgo de lluvias muy fuertes o torrenciales. Por la tarde, la inestabilidad se extenderá a la mitad sureste de Andalucía. Temperaturas en descenso en el sureste y Canarias, en ascenso en Galicia y litoral atlántico andaluz, y viento del este y nordeste con intervalos fuertes en litorales y Baleares, alisio moderado en Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Descubre Jalisco de la mano de Catay con otra mirada y vive el alma vibrante de México. Déjate abrazar por la historia colonial en Guadalajara, saborea el tequila donde nace su leyenda, canta el son de un auténtico mariachi y respira tradición y autenticidad en cada paso. México Mariachi y Tequila 11 días desde 2.345 euros. Catay, descubre el mundo que imaginas. Más información en catay.es y reserva en tu agencia de viajes. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16, miramos a los mercados. Lo primero, Asia, tiempo real. Bueno, pues hoy estamos viendo cómo lo que están primando son las órdenes vendedoras. Se enfría el rally tecnológico, salvo y la excepción que llega en el Kospi surcoreano, que marca máximos históricos después de haberse ido de vacaciones unos días. Esta semana lo tenemos cotizando con subidas del 1,24% hasta los 3.593. El Nikkei recoge beneficios, cae a esta hora ese 1,24%. Tenemos al Hansen de Hong Kong con una caída similar y caídas algo más moderadas en Shanghái. En Australia el ASX 200 cede un 0,14%, en India el Nifty 0,20% y vemos a Taiwán hoy con movimientos moderados. Futuros americanos que vienen con subida del 0,10% para el Nasdaq 100, del 0,07% para el S&P 500 y el futuro del Dow Jones apunta a un alza del 0,10%. El VIX de volatilidad plano, repite los niveles de ayer en 17,70 puntos. Vemos que los futuros en Europa vienen en rojo. El del DAX Etra pierde un 0,12% y el del Eurostock 50 recorta un 0,10%. Y en las criptomonedas, consolidación de niveles. Bitcoin 121.137 dólares y Ethereum 4.337. Con la fotografía, vamos al contenido. Y el contenido nos lleva directamente a Asia y a Japón. Primera parada. Ahí los expertos de Bank of America han elevado las perspectivas sobre los principales índices nipones ante el cambio de liderazgo político. Pues así es, Bank of America eleva pronósticos para finales de años para los principales índices de Japón, citando ese optimismo sobre la expansión fiscal y la continuidad de política monetaria bajo la nueva presidenta del Partido Liberal Democrático, Sanae Takaichi. Subrayan los expertos del BOFA como el cambio en el liderazgo político marca un giro hacia políticas orientadas al crecimiento. Ahora ve al Nikkei en 49.000 puntos desde 45.000 puntos iniciales y para el Topix a 3.300 puntos desde los 3.200. Hoy, sin embargo, pesa la corrección, la recogida de beneficios. El Topix cae un 2%, también caídas superiores para el Nikkei, donde vemos a los grandes títulos retroceder tras las fuertes subidas que le han llevado máximos esta semana. Advantes y SoftBank con caídas de más del 3%. Es parte importante de la jornada de hoy, esa mirada a Japón, pero también hay que mirar a las tecnológicas. Aquí las surcoreanas SK Hynix y Samsung Electronics alcanzan máximos históricos en medio del tirón de la inteligencia artificial. Pues así es, han superado nuevas marcas tras los festivos, además de esta semana, que han retrasado esos movimientos que se han visto impulsados por los acuerdos de inteligencia artificial. Las acciones de SK Hynix han llegado a subir un 10%, las de Samsung un 6%, pero ambos consiguen nuevos máximos. Ambas compañías se van a beneficiar de ese acuerdo entre OpenAI y Advanced Micro Devices, que podría permitir que la empresa de Sam Altman adquiera la participación del 10% en AMD.
Vamos con las acciones chinas que caen y Hong Kong se ve lastrado por esas pérdidas tecnológicas. Pues sí, las de Hong Kong se quedan rezagadas. El Hansen retrocede más del 1%, viendo precisamente cómo SMIC, el mayor fabricante de chips de China, se desploma un 5,2% y se erige como el peor valor del día. También las acciones biotecnológicas de alto vuelo pesan en los índices de Hong Kong después de que los legisladores estadounidenses hayan impulsado un proyecto de ley para prohibir que ciertas biotecnológicas chinas reciban financiación federal y también restringirá las inversiones estadounidenses en industrias chinas. Tenemos a títulos del sector como Wuxi APTEC con caídas del 2 y el 3%. Estados Unidos vuelve a apuntar a China y esta vez el gobierno de Trump ha propuesto prohibir a las aerolíneas chinas sobrevolar Rusia en vuelos hacia y desde Estados Unidos. Y el motivo es que dice que esta práctica pone a las aerolíneas estadounidenses en desventaja. Lo que pueda pasar, hoy lo vemos con caídas en Air China del 1,13%, China Oriental 0,69% o China Southern del 1,62%. Medida de Trump, pero que las aerolíneas estadounidenses vienen criticando a largo tiempo precisamente por la competencia que hace que queden en peor situación las estadounidenses que no pueden sobrevolar el cielo de Rusia. Taiwán revela el plan para el sistema de defensa aérea TDOM. El presidente taiwanés Lai ha explicado que se va a acelerar la construcción de ese sistema integral de defensa aérea para proteger a la democracia autónoma. En un discurso con motivo del Día Nacional de la isla, el presidente ha dicho que el programa establecería un riguroso sistema de defensa aérea en Taiwán con defensa de múltiples capas, detección de alto nivel e interceptación efectiva. Un anuncio que llega mientras Estados Unidos presiona a Taipei para que haga más para defenderse de lo que puede ser una amenaza china. Hoy las acciones de Taiwán protagonistas, hoy la más conocida, TSMC, sube el 1,77%. Vamos a mirar ahora al mercado americano. Los índices cerraron la sesión de ayer jueves con caídas del 0,5 punto para el Dow Jones y del 0,28% para el S&P 500, después de que el índice tecnológico y el Standard & Poor's renovaran máximos. Las dudas vuelven a Wall Street en medio de temores de una sobrevaloración de las acciones. Roberto. Los analistas temen una burbuja parecida a las de la .com. Además, el cierre del gobierno federal no solo está afectando a los datos macroeconómicos. El Servicio de Impuestos Internos anuncia la suspensión temporal de casi el 50% de sus empleados y la Administración Federal de Aviación advierte de retrasos en vuelos por falta de controladores. Aún así, miembros republicanos del Senado llaman a la calma, como Shelley Moore Capito, que asegura a Bloomberg que los trabajadores federales definitivamente deberían recibir su pago atrasado. Mi opinión clara es que se debe reembolsar a los trabajadores federales. No es culpa suya, no es porque no hayan hecho algo bien. Se trata simplemente de un juego político para que su bando pueda mejorar cada día. Eso es lo que dijo ayer Chuck Schumer, creo. Creo que nuestros trabajadores federales deberían recibir, sin duda alguna, una compensación y creo que la recibirán. Parece pesar más esto que la publicación de resultados de compañías que superaron expectativas como Delta Airlines, cuyas acciones subieron más de un 4% después de reportar ingresos y beneficios por acción mejores de lo esperado. También mejora previsiones PepsiCo, sus títulos suben más de un 4%, también gracias a la mejora de ventas impulsadas por su negocio internacional. Vamos con Levi Strauss, que cae más de un 7% en el After Hours después de unas previsiones de beneficios menores de lo previsto. El coste de los aranceles hace que la compañía no alcance expectativas de ganancias, pero sí supera las previsiones sobre el beneficio por acción y los ingresos. En la llamada para los analistas, la empresa indica que para combatir los aranceles aseguran el 70% del inventario antes de Navidad y aumentarán el precio de forma ligera. Vamos ahora con Google, que asegura que más de 100 personas se han visto afectadas por el hackeo vinculado a los servicios de Oracle. Desde la empresa afirman que cantidades masivas de datos de clientes han sido robadas en una estrategia de piratería que empezó hace 3 meses. Sus acciones llegaron a caer más de un 1% en la sesión. Reflexión ahí, la startup tecnológica respaldada por Nvidia consigue recaudar $2.000 millones en una nueva ronda de financiación. Esto eleva la valoración de la compañía de inteligencia artificial hasta los $8.000 millones. Esta ronda está suscrita por personas como el anterior fundador de Google, Eric Schmidt, o Donald Trump Jr. a través de la firma 1789 Capital. Bueno, y vamos con agenda para el día
día de hoy, para este viernes? ¿Qué tenemos? Pues los datos públicos que se tenían que haber conocido son la evolución de la tasa de desempleo de septiembre y la variación de las nóminas no agrícolas del mismo mes. Se tenían que haber conocido si no hubiera sido por este cierre del gobierno federal. Lo que sí conoceremos es el dato privado, el dato preliminar de octubre de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Vamos ahora con la renta variable española y con la renta variable europea para ver cómo afrontan esta última jornada de la semana para hoy. Pendientes de BBVA, de Sabadell, hoy termina el plazo de aceptación. ¿Y qué más cositas? Pues no tenemos mucho más, ya es bastante eso, pero sí vamos a conocer la producción industrial de agosto en Italia. El grupo Volkswagen va a publicar las cifras de ventas del tercer trimestre. Airbus también es protagonista, prevé un aumento del 10% en los servicios aeronáuticos en 2025 y el caso de Unicredit y el banco BPM podría no estar cerrado, según publicaba este viernes el diario Il Corriere della Sera. Citando a Reuters, este periódico dice que la Comisión Europea está dispuesta a actuar contra la legislación de la acción de oro en Italia porque considera que es un obstáculo para el proceso de consolidación bancaria en Europa. Bueno, ayer el IBEX 35 perdió un 0,6% y partirá desde los 15.584 puntos. El índice se atascó al filo del récord de noviembre de 2007 y retrocedió en una jornada de consolidación en Europa y también en Estados Unidos. Pues sí, a pesar del optimismo por ese principio de acuerdo para Gaza entre Israel y Hamás, los inversores decidían ayer salir del mercado. El IBEX corregía desde esos máximos de diciembre de 2007, cerraba con una caída del 0,6%, chocó con los 15.600. Hoy partirá desde 15.584 puntos. Se vio lastrado por Puig y por pesos pesados como Repsol, Inditex o los dos grandes bancos. Ayer fue protagonista Puig, la empresa de cosméticos caía un 6,7% después de que los inversores conocieran el mayor recorte de precio objetivo por parte de los analistas de JP Morgan, que además cambiaban la recomendación de sobreponderar a infraponderar. Vimos también caídas superiores al 2% en Repsol, muy atentos los mercados a la reacción del precio del petróleo en el nuevo contexto geopolítico. La nota positiva, por el contrario, la ponía IAG, que repuntaba casi un 3%, y los bancos cerraban a la baja. BBVA se dejaba un 1,8%, Sabadell un 1,7% y Santander un 1,3%. Inditex también restaba muchos puntos al índice porque caía un 1,56%. Compras, por el contrario, en el sector ligado a las energías renovables. Otra vez brilló Solaria, que subió más de un 4%. Y en las otras bolsas europeas vimos mayoritariamente caídas, aunque el DAX alemán escapaba de esa tónica bajista y subía ligeramente, un 0,06%, pero llegaba a marcar máximos históricos intradía por encima de 24.700 puntos. París, en medio del caos político, se depreciaba un 0,23%, en Milán caía un 1,6%, especialmente por los descensos que veíamos en el sector automovilístico, y Londres bajaba un 0,4%. En Londres destacó el descenso del 5,4% registrado por HSBC. La entidad financiera anunciaba una oferta para hacerse con la totalidad de Hansen Bank y excluir el valor de bolsa, y esa noticia era muy mal recibida en los mercados. También vimos descensos en el grupo danés Wacker Aflausen, que recortaba más de un 8% después de publicar unos resultados que no gustaron nada a los inversores. Muy bien, es lo que tenemos mirando al mercado español. Es muy importante seguir también lo que hacen las grandes gestoras. La mayor gestora española independiente, Bestinver, dice que hay 3 valores que tienen un potencial de entre el 26 y el 32%. Destacan Grifols, Allfunds y también Sea Automotive. Allfunds saben que es la plataforma de distribución de fondos que tiene a su favor un negocio con altos márgenes y baja competencia. La compañía sube un 29,37% este año en bolsa. Grifols, el fabricante
de hemoderivados. Tiene un potencial del 33% hasta los 16 euros. Lo dice Bestinver y dice que es gracias a la rentabilidad que presenta el negocio de biofarmacia. Y luego tenemos a CIE Automotive, el proveedor de componentes para la automoción, que tiene una elevada generación de caja y un potencial del 26%. Así que hay unos cuantos valores para seguir en el radar. Son las 7:29, 6:29. Esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Accionista de Banco Sabadell, ¿sabes que hoy es el último día para canjear tus acciones y puedes hacerlo hasta tarde? Consulta en bbva.com y las oficinas que están abiertas hasta las 21 horas. Si prefieres hacerlo en el 800-080-032, también lo tienes disponible hasta las 23:59. Seas o no cliente de BBVA, todavía estás a tiempo de canjear tus acciones. Es una oportunidad única y hoy es el último día. ¿Te vas a quedar fuera? ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 10,95 € el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en Frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano, que es Country Manager en Iberia del Evershares. Baquiano, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Susana. Bueno, ya es viernes. Hazme balance semanal y ¿desde dónde partimos este viernes? ¿Qué va a ser lo importante mirando a bolsa, a bonos y también a dólar? Bueno, el balance semanal sería que lleva 9 días cerrado el gobierno federal americano y que realmente no ha influido en nada en el mercado, que seguimos en máximos. Es cierto que casi el titular hoy cayó ayer el S&P Standard & Poor's 0,3%, pero ayer mismo tocamos un nuevo máximo para el índice, 6.759. Oro ayer superó los $4.000 la onza, aunque luego recortó ligeramente. Realmente metales preciosos siguen muy fuertes y realmente buenas noticias con el acuerdo de posible paz para la zona de Gaza, que lo cual pueda significar un poco de alas más para el mercado, incluso recortes en precio de petróleo. Bueno, del oro, el otro día echando cuentas he visto que en el año lleva una subida del 50% y la plata en el año, desde el pasado 2 de enero, lleva una revalorización superior al 70%. Es bárbaro lo que está pasando con los metales preciosos. Efectivamente, te diría que es casi una mezcla entre valor refugio para inversores, pero al mismo tiempo hay esto que se dice ahora en los jóvenes de fear of missing out, es decir, el miedo a quedarse fuera, es decir, especulación juntado con refugio. Y creo que esos $4.000 como que es una primera etapa, a lo mejor vemos un poco de recorte, pero como que hay mucha avidez por esos metales preciosos y que creo que van a seguir subiendo y veremos hasta dónde. Uh-huh. ¿Tú crees que también hay FOMO, hay miedo a quedarse fuera de Wall Street y de las tecnológicas y por eso estos máximos y esta complacencia que estamos viendo, que no importa el cierre del mercado americano o que no haya importado lo que ha pasado en Gaza?
Sin duda lo hay. Realmente lo estamos viendo en esas valoraciones y es verdad que es un sector que lo hace mejor que el resto en cuanto a resultados o a crecimiento en beneficios, y se espera para este tercer trimestre para ese sector una subida de un 20% y para el resto de valores de un 8, 8,5 es la media. Realmente hay ese miedo. Y realmente es como que el inversor no está mirando esas valoraciones tan altas en ciertos valores. Hay otros que no lo han hecho tan bien, de esos 7 magníficos, te diría Apple o Amazon, prácticamente están planos para el año, pero realmente hay esa fiebre por la tecnología y el inversor sigue mirando ahí focalizado. Y casi me quedaba ayer, había un analista un poco que mencionaba esa palabra o esa frase de Buffett como diciendo que cuando hay esa codicia por la mayoría de inversores es cuando hay que estar más cauto, y sin embargo cuando hay ese miedo a los inversores mayormente es cuando hay que pensar en comprar. Así que creo que vivimos en una euforia absoluta en el mercado y que en algún momento tendrán que llegar recortes. Bueno, mencionabas esos valores. Yo esta mañana estaba mirando también Nvidia, $190, esto no lo había tocado, sube el año un 43% y bueno, pues está ahí la inteligencia artificial y ese miedo a quedarse fuera de todo lo que lleve el apellido Tech. Así es, mencionabas Nvidia y casi es de los valores en tecnología que por valoración incluso podrías hacer el ejercicio de que no está cara, está cotizando a 35 o 36 veces beneficios de los próximos 12 meses. AMD está muchísimo más cara, o el resto del sector de semiconductores. Pero realmente es eso, es como el miedo a quedarse fuera de ese sector, y la fiebre por la inteligencia artificial es como que se autoalimenta, ¿no? Estos acuerdos que ha llegado OpenAI con Oracle, con Nvidia, con AMD, es como todo un círculo entre ellas de a ver cómo se están repartiendo, digamos, los ingresos y los gastos. Oye, de compañías, va a empezar el plato fuerte de resultados empresariales dentro de nada, pero vamos teniendo poquito a poquito aperitivos para ir haciendo el cuerpo, ¿no? Ayer tuvimos, por ejemplo, Pepsi, también Delta. Sí, y fueron buenos resultados de ambas, casi con 4 o 5% de subida. Delta, muy buenos resultados, está demostrando que el sector aéreo está, pues mira, hablábamos de valoraciones de tecnología, está por debajo de PER 10, de precio y beneficios 10 Delta, muy buenos resultados, el sector aéreo sigue haciéndolo bien, está volviendo el usuario de corporaciones, de trabajo, de business. Realmente todavía tienen mucha salida todas las líneas aéreas americanas, tienen prácticamente entre 4 compañías copado el 80% del mercado. Y comentábamos Pepsi también, que los resultados no es que fueran espectaculares, puesto que está sufriendo en márgenes, le está costando más su mercancía, quieren renovar o, digamos, mejorar toda la sección de Frito-Lay, que es lo que le da el 60% de las ventas. Pero buenos resultados. El sector, por ejemplo, de consumo también está muy barato. Hay compañías que no han estado hace mucho tiempo tan baratas y que todavía tienen subida. Y también en resultados, pues mencionabais vosotros en titulares Levi Strauss, que corregía un 8% por el miedo a, digamos, los inventarios, que les han subido un 12% respecto al año pasado, pero han tenido que aumentar esos inventarios por miedo a la política arancelaria de Trump y que les pudiera perjudicar durante el año. Claro, ¿tú crees que esa política arancelaria de Donald Trump se va a palpar en los márgenes de las compañías cotizadas cuando vayan a presentar sus resultados y cuando presenten ya las guías para el conjunto del ejercicio? ¿Se va a notar? Muchas compañías hablaban de esa incertidumbre, lo que pasa es que yo creo que ya por lo menos ya están establecidos esos aranceles con los diversos países y las compañías al menos pueden planificar un poco mejor. Es cierto que les han subido los costes y muchas de ellas ya estaban hablando que tenían que subir precios y el presidente Trump casi atacando por esas subidas de precio diciendo que no debieran subirlos. Realmente sí se han notado en los beneficios y en los márgenes empresariales y obviamente se deberá notar también a nivel de inflación. Vale, y otra cosita más. En cuanto a claves para la próxima semana, ¿el día 15 tenemos o no tenemos IPC? Pues hay incertidumbre porque han hecho volver a los trabajadores para conseguir ese dato por la agencia de estadística. Tienen que volver a trabajar para dar el dato. No se sabe si lo van a llegar a tiempo. Sí han dicho que antes de fin de octubre lo darán. Es un dato muy importante porque digamos que con esa inflación en septiembre se va a poder calcular los beneficios de la seguridad social de muchos jubilados americanos y por tanto les han hecho volver, puesto que les puede hacer perder votos a republicanos o a demócratas si ese dato no estuviera. Vale. ¿Alguna otra cosita más importante ya para la semana que viene, Ignacio?
No, poco más. Bueno, resultados que sí van a ser, como mencionabais, importantes, sobre todo de los grandes bancos. Martes, miércoles vamos a estar cargados con Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan. Serán muy relevantes, que marcarán, digamos, ese inicio realmente del tercer trimestre. Volverán los resultados a ser importantes en las empresas y realmente, como comentabas, pues qué comentarios pueden hacer en sus ruedas de prensa, cuánto van a comentar sobre la inflación y también lo que pueda suponer a nivel de empleo, de creación de empleo en Estados Unidos, porque al final la seguridad de las empresas y poder vislumbrar lo que les espera en el futuro es lo que va a marcar esa, digamos, estabilidad laboral. Así que otra semana importante y con poco dato macro, aunque veremos si publican finalmente el dato de inflación. Bueno, pues nada, estaremos ahí al tanto. Cuídate mucho, Ignacio, que tengas buen fin de. Buen viernes. Muchas gracias, Susana. Adiós, buen fin de semana. chao. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. Accionista de Banco Sabadell, ¿sabes que hoy es el último día para canjear tus acciones y puedes hacerlo hasta tarde? Consulta en bbva.com y las oficinas que están abiertas hasta las 21 horas. Si prefieres hacerlo en el 800-080-032, también lo tienes disponible hasta las 23:59. Seas o no cliente de BBVA, todavía estás a tiempo de canjear tus acciones. Es una oportunidad única y hoy es el último día. ¿Te vas a quedar fuera? ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. En CESCE te decimos sí a todo. ¡Sí! Con Máster Oro Integral tendrás la solución más completa para tu empresa contra los riesgos de impago. La cobertura más amplia, los mejores servicios y un especialista en tu negocio siempre a tu lado. ¿A que suena bien? Llámanos al 900-104-438 o entra en ceste.es. CESCE, seguros de tu éxito. La electrificación y el refuerzo de las redes eléctricas se consolidan como las grandes prioridades para avanzar en una transición energética sostenible, competitiva y socialmente viable. En este contexto, España afronta compromisos climáticos ambiciosos, como reducir emisiones un 55% para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Metas que exigen inversiones coordinadas y una infraestructura eléctrica sólida. Los expertos destacan que electrificar la industria, el transporte y los edificios permitirá reducir emisiones, mejorar la eficiencia y abaratar costes estructurales. Sin embargo, advierten que estos avances dependen de redes de distribución preparadas, capaces de integrar renovables, autoconsumo y almacenamiento sin generar cuellos de botella. También se debe tener en cuenta la necesidad de una regulación estable y previsible y de aprovechar al máximo las redes existentes antes de nuevas ampliaciones. El refuerzo de las infraestructuras puede ser un motor de empleo e inversión y situar a España en una posición de liderazgo dentro de la transición energética europea. Accionistas de Banco Sabadell. Hoy es el último día y abrimos hasta tarde. Todavía estás a tiempo de canjear tus acciones. Consulta en bbva.com la lista de oficinas que están abiertas hasta las 9 de la noche o llama al 800-080-032 que está disponible hasta las 11:59 de la noche. Seas o no cliente de BBVA. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app, consulta condiciones. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Accionistas de Banco Sabadell.
Hoy es el último día y abrimos hasta tarde. Todavía estás a tiempo de canjear tus acciones. Consulta en bbva.com la lista de oficinas que están abiertas hasta las 9 de la noche o llama al 800-080-032 que está disponible hasta las 11:59 de la noche. Seas o no cliente de BBVA. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. La economía en tus manos. Vamos con los diarios. En 5 días, Expansión y El Economista, BBVA y Sabadell son protagonistas. 5 días titula: el BBVA y el Sabadell apuran las últimas 24 horas de la OPA. Concentración bancaria. En Expansión, BBVA descarta segunda OPA si la Comisión Nacional del Mercado de Valores sube el precio. Y también en el diario El Economista hablan de la OPA de BBVA sobre Sabadell y de esa recta final que está afrontando ya. Hay más temas importantes. En 5 días, el plan antiapagón encarece la luz y castiga la renovable. Telefónica encalla la venta de su filial en Venezuela. Díaz plantea 10 días de permiso por fallecimiento con reparos de Carlos Cuerpo. Y la vivienda de protección oficial de alquiler se dispara por el efecto del plan de recuperación. Vamos ahora con el diario Expansión. El gobierno podrá subir el salario mínimo interprofesional cada 6 meses para cubrir la inflación. La aseguradora de Buffett en alerta por la crisis sanitaria en Andalucía, y cuenta también que Slim vende otro 25% de FCC Medio Ambiente por 1.000 millones de euros. En el diario El Economista, Fomento de Construcciones y Contratas vende un 25% de su filial medioambiental. Díaz eleva un 9,5% las multas relacionadas con la jornada laboral, y destaca también que Mapfre amplía su oferta para rentas bajas en Brasil. La aseguradora pretende expandir este nuevo seguro a toda Latinoamérica. Muy interesante la contraportada del diario El Economista. Dice que Lehman Brothers cierra en la City después de 17 años de su quiebra. La filial londinense Libby salda todas sus deudas, reparte beneficios y deja ganancias millonarias en su liquidación a los fondos que apostaron por su caída. Prensa nacional e internacional. El País señala: Gaza divisa al fin de la guerra. La milicia liberará a los 48 rehenes israelíes y al gobierno de Netanyahu excarcelará a 2.000 presos palestinos. En El Mundo, Trump amenaza a España con echarla de la OTAN. El presidente estadounidense asegura que va bien y no tienen excusa para no llegar al 5% del PIB en defensa. La Razón señala en portada optimismo en Israel y Gaza tras el acuerdo de alto el fuego. Trump, artífice del éxito de las negociaciones, habla del principio de una paz duradera. En el ABC, en primera plana, paz en Gaza. Trump asegura que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel replegará sus tropas a una línea acordada. Nos vamos a Estados Unidos para comenzar la prensa internacional y comenzamos con The Wall Street Journal, que nos cuentan: Israel aprueba un acuerdo sobre rehenes que establece un alto a fuego en Gaza. El acuerdo promete liberar a los rehenes y detener los combates por primera vez desde marzo. En The Washington Post destacan que un juez ordena detener ataques a agentes del DHS a periodistas en Chicago. La orden de restricción se produce en medio de enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales en Chicago, donde miembros de los medios de comunicación han sido atacados con bolas de pimienta y gases lacrimógenos. Por su parte, el New York Times destacan cómo el presidente exigió que se presentaran cargos contra la fiscal general de Nueva York. La señora James está acusada de fraude bancario y de realizar declaraciones falsas. Su acusación se produce 2 semanas después de la de James Comey, otro enemigo de Donald Trump. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas con el Handelsblatt en Alemania, que señala la guerra automática y sus consecuencias para Alemania. Baratos, autónomos y en constante evolución. Los rápidos avances en la tecnología de drones están provocando una revolución en la industria armamentística y la política de defensa. Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala paz en el año de Trump. Dado que el presidente estadounidense exige tan abiertamente el premio Nobel, el jurado de Oslo está en el punto de mira. ¿Provocará Trump una reacción desafiante en Reino Unido? The Times señala el expediente del MI5 sobre la amenaza china nunca fue entregado a los fiscales de espionaje. Los servicios de seguridad registraron cientos de incidentes de espionaje, pero el Partido Laborista no actuó.
afirman exministros. El Financial Times, por su parte, señala que las aseguradoras se preparan para una oleada de reclamaciones de First Brands, Allianz, Coface y AIG, entre los grupos que han suscrito pólizas de seguro de crédito vinculadas al fabricante de piezas de automóviles en quiebra. Y terminamos en Francia con la portada de Le Monde. Antes del nombramiento de un nuevo primer ministro previsto para el viernes por la noche, las últimas noticias que destacan el medio es que Emmanuel Macron debe anunciar el nombre de un nuevo primer ministro para desactivar la crisis política provocada por la dimisión de Sébastien Lecornu. Y terminamos con la portada de Les Echos, que señala: ¿sigue siendo útil la OTAN? Esa es una pregunta que hay que hacerles a los rusos. El almirante Pierre Vandel, comandante supremo aliado para la transformación de la OTAN, insta a fortalecer la defensa colectiva ante las crecientes amenazas tecnológicas. Accionista de Banco Sabadell, ¿sabes que hoy es el último día para canjear tus acciones y puedes hacerlo hasta tarde? Consulta en bbva.com y las oficinas que están abiertas hasta las 21 horas. Si prefieres hacerlo en el 800-080-032, también lo tienes disponible hasta las 23:59. Seas o no cliente de BBVA, todavía estás a tiempo de canjear tus acciones. Es una oportunidad única y hoy es el último día. ¿Te vas a quedar fuera? ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Hoy, en Capital Intereconomía... Programa especial desde la Plaza de Toros de las Ventas, desde las 10 de la mañana, con motivo de la Feria de Otoño, en el que hablaremos del papel que la tauromaquia juega en la economía de Madrid y de su entorno. Invitados, entre otros, Rafael García Garrido, director general de la Plaza, Carlos Novillo, consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Madrid, y Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 12, programa especial Capital Intereconomía desde la Plaza de Toros de las Ventas. Les esperamos. Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más. Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Consulta condiciones. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Miramos a Europa y lo hacemos con María Canal, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Oye, muy importante, el Ecofin aprueba hoy fondos europeos para la DANA. Dame detalles. Sí, en realidad lo que tenemos es que la semana pasada la semana pasada la Comisión aprobó una propuesta del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, en la que lo que se proponía, ahora tiene que ser aprobado tanto por Consejo como para el Parlamento Europeo, es atribuir a España una cantidad total de 945 millones de euros. De estos, 100 millones fueron avanzados ya a esta cantidad, que es la cantidad mayor que ha dado el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea desde su inicio, trasladada a Italia
por los terremotos en el 2015, se sumarían 645 millones de euros, que son fondos de cohesión que han sido redirigidos para los trabajos de reparación, de mitigación de futuros desastres, de pago de infraestructuras públicas que deben ser reconstruidas. En el caso del Fondo de Solidaridad, una vez aprobado tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo, el pago sería inmediato y además cubre gastos retroactivos, y en el caso de los fondos de cohesión se iría pagando conforme se vayan presentando facturas de gastos. Eso es muy importante, pero también hemos visto las medidas que ha puesto encima de la mesa Bruselas para apoyar al sector del acero aquí en Europa ante la guerra arancelaria. Cuéntame, ¿qué se ha anunciado y qué se ha decidido al final? Sí, esta semana se han propuesto medidas para proteger a diversos sectores. Por un lado, medidas que ya se anunciaron cuando la Comisión Europea presentó su propuesta jurídica para la firma del Tratado Mercosur a inicios de septiembre. Son medidas que formalizan garantías y cómo se aplican garantías que ya estaban insertadas en la propuesta de acuerdo. Por un lado, una supervisión mejorada por parte de la Comisión para los llamados productos sensibles, con una evaluación continua del mercado, un informe semestral que se presentará al Consejo y al Parlamento Europeo que permita identificar un riesgo inmediatamente y reaccionar muy rápido. Por otro lado, mayor claridad respecto a los activadores para las garantías que permiten, en caso de una importación súbita o de una disminución de precios en nuestro mercado súbito, adoptar medidas de salvaguardia. Se establecen unos umbrales de descenso de precios, de aumento de las importaciones y a la vez plazos en los que la Comisión se compromete a iniciar una investigación, a activar medidas de salvaguardia provisionales y a concluir esa investigación. Por otro lado, un sector muy diferente en el que también tenemos problemas de sobrecapacidad, problemas que van en aumento, de los que no solo es responsable China, pero sí la economía principal. Llegaba el momento de renovar caducaban las salvaguardias existentes en junio del 2026, que es lo que ha hecho la Comisión esta semana. Ha propuesto un reglamento con el que se abordan los efectos negativos de esa capacidad en aumento, que además está afectando sobremanera a la economía europea frente a otras. Es la que más capacidad de producción ha perdido, mayores pérdidas de trabajo. Entonces se propone, por un lado, reducir el contingente libre de aranceles en un 47%, prácticamente la mitad respecto a las importaciones que hubo en el 2024, y por otro lado, una vez superado ese contingente, los aranceles a los que tienen que hacer frente a las importaciones se duplican. Llegarían a un 50%, actualmente estamos en el 25%. Además, se obliga a los importadores a etiquetar todo el producto, el acero fundido y vertido que entra en la Unión Europea, para que haya una mayor transparencia sobre el origen. Así que medidas pragmáticas para proteger nuestra industria. Oye, ya lo último, la infracción contra España por su legislación de navegación aérea. Cuéntame. Sí, la infracción que se inició esta semana también con el envío de una carta de emplazamiento a España ha causado mucho ruido. ¿Por qué? En realidad es porque la legislación española y las sanciones que se están aplicando a determinadas compañías para aplicarla están restringiendo la libertad de precios que da la legislación europea para ofrecer determinados servicios. Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido que el equipaje de mano ha de ser gratuito, pero siempre que entre dentro de determinadas dimensiones, peso, que sea conforme a medidas de seguridad. Una vez se excedan, hay libertad de precios a la hora de ofrecer ese servicio. Y en España se está impidiendo por la aplicación de esa prohibición absoluta de cobrar por un equipaje de mano. Muy bien. Pues María Canal, muchísimas gracias por las claves. Cuídate y ya por el viernes. Buen día. Buen fin de. Buen día. Adiós. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Arranque de jornada de viernes con menos tráfico que el resto de días. No obstante, a estas horas hay un pico elevado de circulación y es lenta en algunas zonas, como en el este de la M30, en sentido norte, entre Méndez Álvaro y Ventas, y entre Costa Rica y el nudo de Manoteras. En el oeste, también ralentizada en la ribera del Manzanares, y en el norte, en el nudo de Colmenar y nudo norte, zona en la que además tengan precaución, hay un vehículo averiado ocupando el carril derecho si van desde el Paseo de la Castellana hacia la M30 sentido A2. En cuanto a las autovías, con recorridos lentos menores pero con dificultades, sobre todo en la A5 desde casi la Avenida de los Poblados, A42 desde Plaza Elíptica, y en el este intensas en la A3, M23 y la salida hacia la A2. Ya en el norte lentas van a encontrar la M11 y A1. En el interior pendientes a estas horas de otra incidencia en el acceso a la Almendra Central por la calle